Hemos visto la revelación de Dios a lo largo de la historia, y en concreto en la historia del pueblo de Israel, que es el pueblo hebreo. Esta revelación se nos narra en el Antiguo Testamento. Revelación significa manifestación, la manifestación de Dios a los hombres. Esta revelación de Dios a lo largo de la historia del Antiguo Testamento es recogida por los cristianos y ampliada con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento parte precisamente del nacimiento de Jesús, que va a ser el Hijo de Dios. Para los cristianos hay dos momentos muy importantes y muy fuertes de la revelación de Dios en Jesús. El primero es en el nacimiento, que lo explicábamos cuando veíamos el nacimiento de Jesús en Belén, y el segundo sería la muerte. La muerte y la resurrección, porque van unidas la muerte y la resurrección de Jesús en Jerusalén. En el primero, la revelación es de Jesús que se hace hombre, nace, crece, vive como hombre, y en la segunda será ese hombre que muere en la cruz y que es resucitado por Dios, y es la manifestación del Jesús que se hace Dios. Desde este momento se denominará Jesucristo. Jesús es como hombre, Jesucristo es el Mesías, el hombre que ha muerto, que ha resucitado y que ahora ya no es un simple hombre, sino que es Dios. En Navidad tenemos varias manifestaciones, a los pastores, a los sabios, que nosotros les llamamos los reyes, a todos los hombres en el bautismo y finalmente a los discípulos en las bodas de Caná. La revelación de Dios ha sido progresiva, esto significa que ha sido poco a poco. En el Antiguo Testamento se nos ha ido preparando para la última revelación que se va a producir precisamente en Jesús. La revelación de Dios en Jesucristo es la revelación definitiva. Esto significa que es la última palabra de Dios a los hombres. Pero, ¿esto significa que Dios ya no se revela más a los hombres? No. Vamos a ver, significa que Dios no se va a revelar más públicamente. Es decir, que lo que tenía que decir a los hombres ya se lo ha dicho con Jesús y en Jesús. A partir de ahora, la revelación pública de Dios se ha terminado, y si hay revelaciones, manifestaciones de Dios, son revelaciones privadas. Vamos a explicar un poquito la diferencia entre revelación pública y revelación privada. La revelación pública es aquella que va dirigida a todo el mundo. Jesucristo es la última revelación pública de Dios al hombre, y por eso forma parte del depósito de la fe, es decir, fundamenta la fe. La revelación pública se recoge en el credo, mientras que las revelaciones privadas son aquellas que se producen a personas en particular, por ejemplo, a los santos. Estas revelaciones privadas no añaden nada a las revelaciones públicas, es decir, no dan más información, simplemente vienen a recordar y a reafirmar algo que ya se había revelado anteriormente. Por eso no forman parte del depósito de la fe, es decir, yo puedo creer o no puedo creer en ellas. Yo soy muy escéptico y no creo en la revelación de Dios en Lourdes, por ejemplo. No pasa nada, la Iglesia no me va a decir nada, no va a tomar medidas contra mí, ni tampoco me va a excomulgar, ni me va a tratar como hereje. Normalmente, estas revelaciones privadas tienen una serie de rasgos comunes. Por ejemplo, vienen a reforzar un aspecto que ya se había reflejado o que ya se había dicho en los evangelios: la necesidad de la oración, la necesidad de la penitencia, o por ejemplo la paz entre los hermanos, entre los seguidores de Cristo, ¿vale? Las revelaciones privadas suelen buscar o provocar la conversión de la gente, que la gente se transforme, y siempre buscan que la gente se mantenga fiel a la Iglesia, es decir, que no se produzca una rebelión contra la Iglesia. Normalmente la Iglesia no se manifiesta ni a favor ni en contra de estas revelaciones. Lo que pide es prudencia, cautela, y normalmente se abre un periodo de reflexión y de estudio para ver si estas revelaciones son verdaderas o falsas. Porque puede ocurrir que se haya montado una especie de negocio alrededor de estas revelaciones. Muchas de ellas, después de un estudio serio, se pueden incorporar
como verdaderas, incluso pueden llegar a pasar a ser o a convertirse en tradiciones y en fiestas importantes para la zona o incluso para el país. Vamos a poner dos ejemplos de revelación privada. En una de ellas vamos a ver que es verdadera, es reconocida por la Iglesia, y la otra que es falsa y además que se demuestra que es un negocio personal. Vamos a empezar por esta segunda. Seguro que todos hemos oído hablar del Palmar de Troya en Sevilla. Bueno, pues aquí se ve que las personas que se consideraban privilegiadas por la revelación del Cristo con los estigmas, las señales de los clavos de la cruz, pues lo que buscaban era enriquecerse y vivir en una riqueza desmedida. Ellos promulgaban o manifestaban una vuelta a antes del Concilio Vaticano II y lo que intentaban buscar es que la gente simplemente estuviese sometida y que estuviese alrededor de lo que ellos planteaban. El que quiera investigar un poquito más o conocer un poquito más sobre el Palmar de Troya puede hacerlo en un documental que se hizo el año pasado que precisamente lleva este mismo nombre, Palmar de Troya. Por otra parte, vamos a ver, por ejemplo, la revelación del Pilar en Zaragoza. Nos ponemos en situación. El Islam avanza por toda España de manera desmedida, está subiendo hacia los Pirineos, por el otro lado está subiendo hacia el norte de España y de alguna forma pues María se revela sobre un pequeño pilar a la población y les explica que tienen que luchar contra el avance del Islam. La población hace caso y se reúne para avanzar precisamente al grito de Santiago e iniciar lo que se denomina la Reconquista. Normalmente estas revelaciones privadas se suelen expresar o se suelen manifestar a jóvenes, incluso niños. Con el tiempo, esta revelación de María en Zaragoza se convierte en una tradición y ha llegado a ser una fiesta importante para España, para la nación. Lo mismo que podemos hablar del Pilar de Zaragoza, podríamos hablar de Fátima, podríamos hablar de Lourdes, de Guadalupe en México y de muchas otras revelaciones. Todas ellas son revelaciones privadas, se producen en momentos determinantes de la historia, tratan de confortarnos ante una situación negativa. Hemos dicho la Virgen del Pilar, el avance del Islam. Fátima, podríamos hablar del avance del comunismo en Europa. Guadalupe, podríamos hablar de la conquista de los cristianos del pueblo sudamericano, del pueblo mexicano en concreto. ¿Podemos creer en ellas o no? No son dogma de fe, es decir, la Iglesia no señala que para que ser cristiano tengas que creer en ellas. Puedes ser cristiano tranquilamente sin creer en estas revelaciones privadas. De hecho, no encontraréis ninguna revelación privada en el credo, porque la profesión cristiana es el credo, pero aquí no se van a reflejar más que revelaciones públicas, revelaciones que se han manifestado a través de los evangelios y a través de la vida y de los hechos de Jesús.